A veces utilizamos expresiones en nuestro día a día de una forma tan automática que ni siquiera registramos realmente lo que estamos diciendo. O sea, imagínate la típica situación. Alguien tropieza con un escalón, se le cae el café encima y dice medio en broma, madre mía, qué estúpida soy. Claro, el típico comentario que hacemos todos sin pensar. Exacto. O alguien sale de una reunión de trabajo de estas que son súper tensas y comenta en el pasillo, uf, esta situación me ha dejado un mal sabor de boca. Y a ver, parecen simples frases hechas, ¿verdad? Construcciones del lenguaje, metáforas totalmente inofensivas. Pero la pregunta aquí es, ¿y si nuestro cuerpo físico no entendiera en absoluto de metáforas? Esa es la gran cuestión, sí. Porque, ¿y si esa persona, justo después de llamarse estúpida a sí misma en voz alta, empezara de repente a actuar físicamente con mucha más torpeza durante las horas siguientes? Y no por casualidad, sino por una orden biológica directa. O si ese mal sabor de boca que era una metáfora se tradujera de forma literal en un problema digestivo real. Porque el estómago, digamos, recibe la señal de procesar algo tóxico. Fíjate que es una premisa que desafía por completo toda nuestra lógica diaria. Totalmente. Porque solemos pensar que, bueno, que las palabras se las lleva el viento, o que se quedan ahí flotando en un plano abstracto. Pero claro, cuando empezamos a observar a nivel puramente neurológico cómo procesa la información nuestra biología, descubrimos que ese viento en realidad sopla hacia adentro. Y ojo, no estamos hablando de teorías esotéricas ni nada de eso. ¿Qué va? ¿Qué va? Son datos puros. Exacto. Las imágenes cerebrales actuales que tenemos demuestran que el cuerpo reacciona a esas metáforas cotidianas exactamente igual que si fueran instrucciones físicas, literales y precisas. Ostras, es que es muy fuerte. Y precisamente esta conexión tan visceral es el núcleo absoluto de lo que vamos a desgranar hoy en esta exploración a fondo. Para quienes nos escuchan, tenemos sobre la mesa unas fuentes fascinantes. Vamos a centrarnos muchísimo en la obra y las investigaciones de Francisco Sen, concretamente en su libro La mente desenmascarada, un viaje a través del tiempo y la consciencia. Un material imprescindible, desde luego. Francisco Sen es todo un referente en neurociencias, en PNL, o sea, programación neurolingüística, y en inteligencia emocional. Y por eso el objetivo de nuestro análisis de hoy es doble. Por un lado, queremos descifrar qué es exactamente esta maquinaria a la que llevamos toda la vida llamando mente, viendo desde cómo la entendían las civilizaciones antiguas hasta cómo intenta replicarla la inteligencia artificial hoy en día. Y el segundo objetivo, que para mí es vital, es extraer de este libro herramientas tácticas, aplicaciones prácticas para el día a día. Eso es, entender cómo reprogramar nuestra propia mente inconsciente para sobrevivir al estrés diario y mejorar nuestra inteligencia emocional, sin estar saboteando nuestra propia biología. Y de verdad, es un libro del que recomiendo muchísimo su compra a cualquiera que quiera tomar las riendas de su vida, porque aterriza conceptos complejísimos. Claro. Es que el conocimiento sobre la mente humana, carece de valor si se queda encerrado en un laboratorio o en un debate filosófico súper denso. Lo que resulta brillante de la propuesta de Sen en La mente desenmascarada es cómo convierte conceptos neurológicos de altísima complejidad en mecanismos comprensibles para cualquier persona en su casa. Te da las llaves del coche, básicamente. Exactamente. Demuestra que la mente no es un fantasma inalcanzable, sino un sistema operativo sobre el que tenemos muchísimo margen de maniobra siempre y cuando entendamos su lenguaje. Vale, pues vamos a desgranar esto desde los cimientos, porque si la premisa de Francisco Sen es que podemos hackear o reprogramar nuestra mente en la vida diaria, digo yo que el primer obstáculo será definir qué estamos hackeando exactamente. Y a ver, parece que a la humanidad le ha costado unos cuantos milenios ponerse de acuerdo sobre este temita. Ya te digo, unos cuantos milenios y muchas discusiones acaloradas. Sí, si hacemos un repaso rápido de las fuentes, la palabra mente en sí misma tiene unas raíces muy curiosas. Viene del latín mens y del griego nous, que se referían al intelecto, a la razón, pero también se entrelazaban bastante con el concepto del alma. Sí, estaba todo muy mezclado en la antigüedad. De hecho, el inglés antiguo usaba la palabra gemind, que estaba profundamente ligada a la memoria. Claro. Y es que, históricamente, siempre ha existido como esa tentación de separar el cuerpo físico, que es como de carne y hueso, de algo más etéreo. Platón, por ejemplo, la veía directamente como una entidad inmaterial, algo súper puro que flotaba por encima de la cárcel del cuerpo mortal.
Luego llegó Aristóteles e intentó bajarla un poco a la tierra, ¿no? Integrando ese nous en el cuerpo físico, de alguna manera. Sí, pero el verdadero embrollo, el que nos ha marcado hasta hoy, llega en el siglo XVII. Ahí es cuando aparece René Descartes y establece un dualismo radical. El famoso dualismo cartesiano, claro. Ese mismo. Descartes separa por completo la res cogitans, que sería la sustancia inmaterial pensante, de la res extensa, que era el cuerpo físico. Y al cuerpo lo veía, pues, como una mera máquina, como un mecanismo de relojería sin más. Y lo fascinante, y a la vez un poco trágico de esto, es cómo esa división caló de una forma tan brutal en la cultura occidental. Creó un abismo conceptual enorme. Exacto. A partir de ahí, bueno, pensadores como John Locke aportaron matices muy interesantes, como su idea de la tabla rasa, sugiriendo que nacemos con la mente en blanco y la experiencia es la que va escribiendo el código. Pero la idea base de que la mente y el cerebro operaban en planos distintos se mantuvo firme. Es que es increíble que aguantara tanto. Y claro, no es hasta el siglo XX cuando se producen los verdaderos sismos que cambian el paradigma. Primero llega Freud, que introduce todo este peso titánico y oscuro del inconsciente. Rompiendo por fin la ilusión de que somos seres puramente racionales que lo controlan todo. Eso es. Y luego, en el plano más filosófico, llega Gilbert Ryle y critica ferozmente a Descartes. Ryle acuñó una expresión que me parece brillante. Llamó a toda esta teoría del dualismo el fantasma en la máquina. Es que es una definición perfecta. Me encanta. Ryle decía que buscar la mente como algo separado del cerebro era un error de categoría. Ponía el ejemplo de alguien que visita todos los edificios de una universidad, ve las facultades, la biblioteca y al final pregunta, vale, muy bonito todo, pero ¿dónde está la universidad? Claro, asumiendo que la universidad es un edificio más y no el conjunto de todo. Y hoy en día, afortunadamente, la neurociencia ya le ha dado el carpetazo definitivo a ese dualismo. Ya no buscamos fantasmas. No, se acabaron los fantasmas. Hoy definimos la mente como un sistema complejo e emergente. Es una propiedad dinámica de nuestras redes neuronales. O sea, diferenciamos el cerebro, que sería el hardware físico, nuestra circuitería húmeda. Y la mente sería el software, ¿no? Exacto. El proceso dinámico que corre sobre esa circuitería física. Es una distinción crucial, aunque te diré que sigue generando fricción en algunas personas. Pues justo sobre esa fricción quería preguntarte, porque, a ver, si la ciencia tiene hoy tan clarísimo que la mente es solo el proceso emergente del cerebro físico, y el libro lo explica fenomenal, ¿por qué narices hemos tardado tanto en descartar la idea del fantasma de Descartes? O sea, si la biología avanza tan rápido, ¿por qué la sociedad se aferró a esa separación inmaterial durante tantos siglos? Pues fundamentalmente porque nuestra propia percepción subjetiva es increíblemente potente. Y a menudo muy engañosa. A ver, piénsalo. Cuando alguien experimenta un recuerdo súper melancólico de su infancia, o cuando tienes, no sé, una epifanía al resolver un problema difícil en el trabajo. Sí, no sientes las neuronas moviéndose. Exacto. No sientes la química de tus neurotransmisores, ni notas la sinapsis haciendo chispas ahí dentro. Intuitivamente, desde tu perspectiva en primera persona, la experiencia consciente se siente completamente inmaterial, como si habitara en un vacío fuera del tejido biológico. Claro, te sientes como una especie de alma pensante. Eso es. Además, hay que sumar que, hasta hace relativamente muy poco, existía un dogma médico súper asentado que afirmaba que el cerebro adulto era estático. Se creía que nacíamos con un número fijo de neuronas y que, bueno, con la edad simplemente iban muriendo. Madre mía, qué panorama. Claro, si piensas que tu hardware es inamovible, que no puede cambiar, es lógico pensar que si aprendes algo nuevo o cambias de personalidad, eso tiene que pertenecer a un reino inmaterial, porque la máquina física ya no da para más. Lógica pura de la época. Sin embargo, el material de Sen menciona avances recientes que son un verdadero cambio de paradigma. Por ejemplo, las investigaciones consolidadas hacia 2025 sobre la regeneración neuronal masiva y la neuroplasticidad en adultos. La famosa neuroplasticidad. Exacto. Poder ver en tiempo real, gracias a la neuroimagen avanzada, cómo el cerebro físico genera literalmente nuevas células y altera toda su arquitectura estructural basándose únicamente en lo que la persona está pensando. Eso rompe el último pilar de Descartes. Es que es fascinante. Nos demuestra que la mente está súper anclada a la biología y, lo más importante para la aplicación diaria, que es esculpible y moldeable a voluntad. Así es. Es un sistema dinámico. Vale, y entendiendo que este sistema operativo es tan dinámico y puramente biológico,
Pues el siguiente paso lógico es examinar cómo narices está programado por defecto, porque los textos revelan algo que de verdad trastoca bastante la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Resulta que no hay una sola mente operando bajo el capó. El libro establece que operamos en 3 niveles distintos. Sí, la mente consciente, la mente inconsciente y una tercera, mucho más amplia, que es la mente universal o colectiva. Dejando esa tercera para el final, enfoquémonos ahora en las 2 primeras. La mente consciente se describe en el texto como el director de la orquesta, ¿verdad? El epicentro de nuestra individualidad, ese espacio donde gestamos nuestros pensamientos racionales, voluntarios. Lo que tú y yo estamos usando ahora mismo para charlar, digamos. Claro, pero la gran sacudida del libro, y lo que Francisco Sen explica apoyándose en la PNL, llega con la mente inconsciente. Se la define como un servidor automatizado inmenso. El texto cita al doctor John Grinder, que es el co-creador de la programación neurolingüística. Una figura clave en todo esto. Totalmente. Pues Grinder sugiere un dato que a mí me dejó apabullada. Dice que entre el 95 y el 99% de nuestras decisiones y actos diarios son dirigidos exclusivamente por el inconsciente. A ver, un momento, frena, porque esto requiere que yo me ponga un poco escéptica. Te entiendo. Dispara. Es que, a ver, si el 99% de lo que hace cualquier persona cada día está en piloto automático, ¿qué pasa con el libre albedrío? O sea, estamos afirmando aquí que somos meros robots biológicos ejecutando rutinas preprogramadas sin ningún control real sobre nuestra vida. A ver, es una reacción absolutamente comprensible y, te digo más, es una paradoja que los neurocientíficos se han tinado debatiendo décadas. Pero para entenderlo, y no entrar en pánico, hay que analizar la mecánica evolutiva que hay detrás de este diseño. A ver, ilumíname. Ese inmenso porcentaje de piloto automático no es un fallo del sistema, ¿vale? Ni anula el libre albedrío. De hecho, es nuestra mayor ventaja de supervivencia. Tienes que pensar que la corteza prefrontal, que es la región más nueva del cerebro donde reside el pensamiento consciente y analítico, es extraordinariamente costosa a nivel energético. Es súper lenta. Chupa muchísima batería, digamos. Exactamente. Imagínate tener que procesar de forma completamente consciente qué músculos contraer para mantener el equilibrio al caminar, cómo modular las cuerdas vocales para pronunciar cada letra que estás diciendo ahora mismo, o decidir si cada sombra que ves en la calle es una amenaza o no. Uf, agotador. El cerebro consciente colapsaría en segundos por pura sobrecarga. Nos fundiríamos los plomos literalmente por sobrecarga térmica y energética. Entonces, el inconsciente asume toda la intendencia básica, todas esas tareas repetitivas, para que no colapsemos. O sea que el inconsciente es como esa tripulación en la sombra para que el capitán no se agobie. Eso es. Opera en regiones mucho más antiguas y veloces del cerebro, como los ganglios basales o la amígdala. Su función principal es automatizar todo lo que ya hemos aprendido. Si no automatizara lo viejo, el ser humano no tendría capacidad de atención para aprender absolutamente nada nuevo. Claro, no habría RAM disponible. Exacto. El libre albedrío consciente existe, pero actúa, como decías, como ese capitán que marca el rumbo general del barco, mientras que el inconsciente es la tripulación entera ejecutando miles de maniobras súper complejas en cuestión de milisegundos. Vale. Visto así, pues me relajo un poco. Es una cuestión de pura eficiencia de procesamiento. Pero claro, si la tripulación es tan sumamente eficiente, ¿dónde radica el problema que menciona el libro con el tema del estrés y la ansiedad? Pues el problema central surge porque el inconsciente es hipereficiente, pero es ciego. Completamente ciego. ¿Ciego en qué sentido? En que solo reconoce patrones de repetición. No entra a juzgar si un patrón te hace feliz o te hace miserable. Solo registra que es algo que tú has repetido muchas veces y por tanto decide automatizarlo para ahorrar energía. ¡Ostras! Claro. Si el código automatizado en tu infancia o por experiencias pasadas traumáticas dicta que debes tener reacciones crónicas de ansiedad ante cualquier crítica, o si tu narrativa interna está siempre llena de miedos infundados, la persona está operando bajo la tiranía de un software negativo. Y es ahí donde Francisco Sens insiste en la necesidad imperiosa de intervenir y reprogramar conscientemente ese servidor, ¿no? Aplicando inteligencia emocional real. Exactamente.
Es el corazón de su método. Y esto nos lleva a la parte más táctica y práctica de nuestro análisis, que creo que es lo que la audiencia está esperando. Si el inconsciente lleva el volante el 95% del tiempo, el paso lógico y casi obligatorio es aprendernos las reglas con las que opera, para evitar, básicamente, que nos estrelle contra el muro del estrés diario. Fundamental. El libro destaca 3 reglas del inconsciente que me parecen, francamente, aterradoras si no las conoces. La primera de ellas, el inconsciente es completamente literal. Volvemos al ejemplo con el que abríamos el programa. No entiende absolutamente nada de metáforas. Así es. Y el mecanismo detrás de esta literalidad es puramente anatómico, no es capricho. Procesar metáforas, pillar la ironía, el sarcasmo, el doble sentido, todo eso requiere un procesamiento abstracto y contextual muy complejo. Y eso solo lo puede hacer la corteza prefrontal. Claro, el capital. Eso es, pero como el inconsciente opera en esos niveles cerebrales de supervivencia que decíamos, busca instrucciones muy claras y muy directas. Carece por completo de la circuitería necesaria para entender la ironía. Fíjate, es como el algoritmo de texto predictivo de nuestro móvil. O sea, el teclado del móvil no entiende de poesía ni pilla el sarcasmo de lo que estás tecleando en un mensaje. Simplemente asocia de forma estadística una palabra con la siguiente basándose en tus hábitos. Si tú siempre escribes quejas y dramas, el móvil te va a sugerir palabras negativas. Es una analogía inmejorable, de verdad. El inconsciente actúa exactamente como un gigantesco motor de texto predictivo, pero a nivel emocional y fisiológico. Y la segunda regla que plantea Sen va íntimamente ligada a esto. El inconsciente carece de cualquier tipo de ética o moral. Ninguna en absoluto. Ninguna. La moralidad es una construcción social. Requiere proyectarse al futuro, pensar en el bien y el mal. Pero el inconsciente solo entiende de patrón conocido frente a patrón desconocido. O sea, que no va a intervenir para darte una palmadita en la espalda si tu diálogo interno es súper destructivo. ¿Qué va? No contradice las instrucciones negativas. Si recibes repetidamente la señal de «no sirvo para esto» o «soy un inútil», simplemente ajusta tu neuroquímica para que tú actúes con inseguridad en ese momento. Te hace ser congruente con la orden que le has dado. Simplemente acata la orden como un buen soldado ciego. Y la tercera regla, que ya termina de cuadrar el círculo y a mí me dejó loca, es que no tiene sentido del humor. Procesa las bromas destructivas o autodespreciativas con la misma urgencia y seriedad que si te estuviera atacando un depredador en la selva. Tal cual. Si alguien, no sé, finge una carcajada con sus compañeros de trabajo y dice «Ay, me quiero morir de vergüenza porque me he equivocado en la presentación del Excel». Su corteza prefrontal sabe que es una coña social para romper el hielo. Sí, pero su amígdala recibe el comando literal de vergüenza profunda y peligro vital inminente. Y en consecuencia, ¿qué hace? Pues dispara cortisol en el torrente sanguíneo, altera la variabilidad del ritmo cardíaco y paraliza tu digestión. Madre mía, el cuerpo se prepara fisiológicamente para un impacto, aunque solo fuera una bromita. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Porque si estamos compartiendo nuestro propio cuerpo con una especie de asistente virtual hipereficiente, pero terriblemente literal, que nos boicotea si no medimos las palabras, ¿cómo lo neutralizamos en el día a día? Pues si conectamos todo esto con el manejo eficaz del estrés en el panorama general, la inteligencia emocional empieza por algo tan básico como dejar de enviar comandos destructivos y contradictorios a nuestro propio hardware biológico. Lógico. El primer paso práctico inmediato que extraemos del material es realizar una auditoría drástica, pero casi obsesiva, de nuestro lenguaje interno y externo. Hay que erradicar por completo el hábito de usar metáforas negativas exageradas y extirpar esas bromitas en las que uno se desprecia a sí mismo. Es que a este nivel mental hay que hablarle a la biología con precisión quirúrgica, ¿no? Si una situación en el curro es difícil, el comando interno no debe ser «Buah, esto me va a matar» o «me tiro por la ventana», sino algo súper aséptico como «Vale, esta es una situación temporal de alta demanda». Y aunque parezca un detalle semántica menor como una tontería de vocabulario, te aseguro que a nivel hormonal la diferencia es abismal. Le estás negando al inconsciente la palabra clave que desencadena el pánico químico, básicamente. Exacto. Luego, el segundo paso táctico que propone el libro es el uso de la meditación o la atención plena. Y aquí es vital, como dice el autor, despojar a la meditación de cualquier aura mística. En neurociencia y en PNL funciona como una herramienta puramente mecánica, casi como un interruptor.
¿Un botón de reinicio? Sí, sirve para suprimir de forma temporal el ruido incesante de esas regiones primitivas e inconscientes. Reduce el flujo sanguíneo hacia la amígdala y lo redirige hacia la corteza prefrontal. Es una técnica para devolverle el mando físicamente a la mente consciente. Y el tercer paso, imagino que consiste en aprovechar ese principio de neuroplasticidad del que hablábamos antes. Exacto. Requiere cuestionar de manera activa y recurrente todas esas creencias automatizadas. Al detenerte y aplicar la reflexión lógica sobre un miedo infundado, lo que haces es debilitar las conexiones sinápticas de ese miedo y fortaleces otras nuevas. Estás reescribiendo el código. Es que me fascina esta visión tan mecánica. Es literalmente reprogramar tu propia mente aprovechando sus vulnerabilidades, como si fueras un hacker informático. Ahora bien, hemos visto cómo programamos nuestra propia mente biológica de manera superliteral, pero las fuentes de nuestra investigación, y esto es muy curioso, nos llevan a un escenario actual que le da la vuelta a este espejo. El tema de la inteligencia artificial. Exacto. ¿Qué sucede en nuestra sociedad actual cuando somos nosotros los que creamos máquinas totalmente literales, los sistemas de IA, y tratamos de enseñarles a descifrar nuestras complejísimas mentes humanas? El texto introduce aquí un concepto clave de la psicología llamado teoría de la mente. Sí. La teoría de la mente, que en el ámbito científico se conoce por las siglas TOM, es un concepto fundamental. Lo introdujeron los investigadores Premack y Woodruff allá por 1978, y fíjate que al principio fue estudiando el comportamiento de chimpancés. ¡Qué curioso! Pues a nivel humano, es la habilidad cognitiva de atribuir estados mentales, intenciones, conocimientos y creencias a otras personas. Es entender que esos estados que tiene el otro pueden ser totalmente diferentes a los tuyos propios. O sea, es, en esencia, la base mecánica de la empatía humana. Totalmente. Sin eso no hay empatía. Para visualizarlo un poco mejor y que la audiencia lo pille, ¿cómo se evalúa esto en el desarrollo humano normalmente? Pues mira, el estándar clásico en psicología infantil es el famoso experimento de Sally-Ann. Se le muestra a un niño pequeñito una escena con marionetas o dibujos. Imagina una niña que se llama Sally y esconde una canica dentro de una cesta. ¿Bala? Sally pone la canica en la cesta. Eso es. Y luego Sally se va de la habitación. Entonces llega otra niña, que es Ann. Saca la canica de la cesta y la esconde en una caja que hay cerca. La típica jugarreta para fastidiar a la otra. Exacto. Pues cuando Sally vuelve a entrar a la habitación, el investigador le pregunta al niño que está observando. A ver, ¿dónde va a buscar Sally su canica? Y claro, el niño sabe perfectamente que la canica está en la caja, porque lo ha visto. Pero para responder bien al experimento, tiene que ser capaz de simular la mente de Sally, ¿no? Y inferir que ella tiene una creencia falsa de la realidad. Tiene que entender que Sally es ignorante de lo que ha pasado. Los 4 y los 5 años de edad. Y lo verdaderamente revolucionario, que genera un debate súper intenso en el material que analizamos, es que estudios recientes... Los de 2024, ¿no? Los estudios del investigador Michal Kosinski demuestran que modelos de lenguaje masivos tipo GPT-4 están alcanzando niveles del 75% de precisión en tareas súper complejas diseñadas específicamente para evaluar la teoría de la mente. ¡Ostras! Es que resulta profundamente irónico. O sea, tenemos un inconsciente biológico que ya hemos visto que actúa como una máquina rígida, que no pilla el sarcasmo, que es súper literal, y de forma simultánea estamos invirtiendo miles de millones de euros para que nuestras máquinas sintéticas literales aprendan a leer el sarcasmo, la ignorancia o el dolor emocional de los humanos. Es una paradoja tremenda, sí. Pero, a ver, aquí hay un matiz gigante que el análisis subraya con mucha fuerza. Por mucho que la inteligencia artificial apruebe el examen de Sally-Ann, no siente empatía real, ¿verdad? Ninguna, ser absoluto. Lo que la IA ha desarrollado es lo que denominamos empatía computacional. Empatía computacional suena súper frío. Y lo es. Estos modelos no sienten angustia ni sienten compasión por ti. Simplemente, al haber sido entrenados con miles de millones de textos que hemos escrito nosotros, logran predecir cuál es la respuesta estadísticamente más probable y adecuada ante una situación social compleja. Ya, o sea que es una simulación asombrosa. Es una inmensa caja negra de reconocimiento de patrones, pero está completamente vacía de experiencia subjetiva. No hay nadie al volante.
Y claro, esto plantea unos interrogantes sobre los que creo que la audiencia y todos nosotros debemos reflexionar un momento. A ver, si las máquinas pueden simular perfectamente la empatía, corremos el riesgo de empezar a externalizar nuestra propia carga emocional a los algoritmos. Es un peligro muy real. Porque piénsalo, es como cuando la gente dejó de aprenderse de memoria los números de teléfono o cuando perdemos la capacidad de orientarnos por una ciudad nueva porque delegamos esa función cognitiva, ¡pam!, ciegamente al GPS del móvil. Nos arriesgamos a que se atrofie nuestra empatía biológica. Ese es, sin duda, uno de los grandes riesgos éticos y sociales que se perfilan ahora mismo en el horizonte. Un deterioro cognitivo y social a escala masiva. Fíjate, si las personas se acostumbran a interacciones sociales donde la otra parte, es decir, el asistente virtual o el chatbot, siempre es paciente, siempre responde con el tonito estadísticamente perfecto para consolarte y, lo más importante, nunca te exige un esfuerzo emocional recíproco. Claro, ¿te malacostumbras? La teoría de la mente humana que requiere fricción, paciencia y negociación constante con los demás podría debilitarse enormemente por falta de uso. Uf, qué peligro. Y por otro lado está el riesgo supermanifiesto de la manipulación emocional. Si un sistema algorítmico es capaz de inferir a través de cómo escribes que estás pasando por un momento de vulnerabilidad extrema, pero el sistema carece de un marco moral intrínseco, que ya sabemos que no lo tiene, podría fácilmente explotar esa vulnerabilidad. Para dirigirte hacia decisiones de compra compulsivas o para moldear tus opiniones políticas o incluso fomentar adicciones digitales. Exactamente. Podría hacer estragos. Es la literalidad del inconsciente expuesta a la escala más masiva posible. Y fíjate, esto nos ofrece un puente perfecto hacia el último gran bloque de nuestro análisis, porque el impacto de estas máquinas literales no se frena en la interacción de uno a uno con un asistente en tu móvil. Para nada, va mucho más allá. El escenario se vuelve exponencial cuando observamos todo el ecosistema digital actual, cuando tú conectas a miles de millones de cerebros humanos directamente a algoritmos predictivos en las redes sociales, damos un salto evolutivo un poco raro. Dejamos atrás el inconsciente individual del que hablábamos con Francisco Sen y pasamos a lo que las fuentes denominan una mente colectiva digital. Y parece que el algoritmo aquí funciona como un director de orquesta bastante nefasto. Definitivamente, ha quedado demostrado de forma empírica que las redes sociales no son tablones de anuncios neutrales donde la gente cuelga sus cositas. Se han erigido como los arquitectos silenciosos de la percepción humana contemporánea. Es que es muy fuerte. Piensa que los algoritmos que las sostienen no están programados para fomentar tu bienestar, ni para buscar la verdad. Tienen un único objetivo cuantificable: maximizar tu tiempo de retención en la pantalla. Y evolutivamente hablando, ¿qué es lo que más capta la atención inquebrantable del cerebro humano? Pues la sensación de amenaza, la indignación profunda y el conflicto abierto. Vamos, que volvemos directos a la amígdala. Es pura supervivencia encendida. Exactamente. El sistema aprovecha esa vulnerabilidad biológica de la que hablábamos antes y genera fenómenos como las burbujas de filtro y las cámaras de eco. El mecanismo es implacable, ¿eh? El algoritmo registra meticulosamente qué tipo de contenido te genera una reacción rápida, visceral, que te hace comentar con rabia. Y a partir de ahí te engancha. A partir de ahí empieza a bombardearte con contenido similar todo el rato, eliminando gradualmente de tu pantalla cualquier información, matiz o perspectiva que contradiga tus propios sesgos. Te aísla en tu propia cámara de indignación. Y a nivel neurológico, ojo, esta exposición tan repetida a un solo tipo de información genera una poda sináptica real, reduce tu flexibilidad mental y crea una rigidez cognitiva brutal a nivel social. Para visualizar este mecanismo un poco mejor, es como si una población inmensa estuviera metida en un salón de actos intentando debatir sobre el futuro de su país, y el algoritmo es un ingeniero de sonido malicioso que decide, de forma arbitraria, repartir micrófonos gigantes y superamplificadores únicamente a las personas que están visiblemente más enfadadas, silenciando por completo a cualquiera que intenta aportar un matiz reflexivo o calmado. Es una metáfora perfecta, sí. Y el material de estudio pone como el gran laboratorio mundial de este fenómeno la etapa de la pandemia, entre 2020 y 2025. Los expertos lo bautizaron, de hecho, como una infodemia.
Tuvimos un estrés colectivo gigante, una sobrecarga informativa casi letal y un contagio emocional súper acelerado que se propagaba como la pólvora gracias a esta arquitectura de los algoritmos. Y fíjate cómo cierra el círculo perfecto con lo que explicábamos en el segundo bloque sobre el funcionamiento del inconsciente individual. A ver. Si la arquitectura de la red digital prioriza y amplifica el contenido que está basado siempre en la indignación, en el miedo o en la urgencia constante, lo que está haciendo es enviar comandos ininterrumpidos a ese 95% de nuestra mente que reacciona en piloto automático. Madre mía, es que está azuzando sistemáticamente el comportamiento más reactivo, defensivo y primitivo del ser humano. Constantemente, sin parar. Y ante este escenario tan complejo, la solución que apuntan los sociólogos y los neurocientíficos que se recogen en las fuentes no pasa por decir, venga, desconexión total y tiramos el móvil al río. Claro, eso es muy poco realista a día de hoy. Es imposible. La solución pasa por una estricta alfabetización digital. La única defensa funcional es la movilización de tu mente consciente. Requiere que la persona no sea un receptor pasivo consumiendo scroll infinito, sino que decida conscientemente aplicar una pausa reflexiva antes de reaccionar o de contestar un comentario. Entiendo. O sea, significa cuestionar activamente la fuente que estás leyendo, entender cómo el diseño de la red social en la que estás metido está intentando alterar a propósito tus niveles de dopamina y cortisol para que te quedes más tiempo. Y diversificar deliberadamente la información que consumes para evitar esa infoxicación. Al final, es el ejercicio supremo del libre albedrío frente a la automatización masiva. Pues llegamos así al final de esta intensa inversión en los engranajes de la conciencia. Ha sido un viaje espectacular. Si yo tuviera que destilar los grandes descubrimientos de todo este arsenal de información que hemos manejado, diría, primero, que la mente humana ha dejado por fin de ser ese fantasma inalcanzable debatido por los antiguos filósofos. Adiós a Descartes. Exacto. Se trata de un sistema operativo biológico que está vivo en constante reescritura neuroplástica. Para proteger nuestra salud emocional y fisiológica frente al caos y al estrés diario, la directriz más clara que nos deja la obra de Zen es que debemos tratar a nuestro propio inconsciente con un respeto absoluto. Sí, cuidar como le hablamos. Auditar sin piedad nuestro diálogo interno. Eliminar de raíz el autodesprecio y utilizar la meditación como mecanismo de freno de emergencia, sabiendo siempre que esa parte nuestra es tan implacable, literal y eficiente como el algoritmo predictivo más avanzado de Silicon Valley. Totalmente de acuerdo. Y bueno, en un plano más macro, frente al avance brutal de la inteligencia artificial, pues el gran desafío existencial que nos queda es mantener viva y bien ejercitada nuestra empatía humana genuina, ¿no? Evitando que todas esas cámaras de eco digitales atrofien nuestra capacidad tan humana de comprender la mente ajena. Es una síntesis súper precisa de los mecanismos individuales y tecnológicos que hemos explorado hoy. Sin embargo, antes de concluir del todo, creo que debemos rescatar una pieza fundamental que mencionamos muy de pasada al principio del análisis y que el propio autor, inteligentemente, reserva para el gran final de su obra. Ah, sí, cuéntame que lo hemos dejado en el tintero. Hemos hablado extensamente de la mente consciente y de esa mente inconsciente, pero quedaba un tercer nivel, ¿te acuerdas? La mente colectiva o universal. Es verdad. Pues citando los planteamientos de Joe Vitale que vienen recogidos en el texto, se introduce una idea que rompe todos los esquemas tradicionales sobre dónde residen verdaderamente nuestros pensamientos. Dice así textualmente: la mente colectiva o universal no está dentro de nosotros. Somos nosotros los que estamos dentro de ella. Fíjate que es el típico planteamiento o afirmación que te obliga a detener todo y reconsiderar por completo tu posición en el mundo. Y me encanta, porque creo que es el pensamiento provocador exacto con el que queremos dejar hoy a quienes nos están escuchando. Da para pensar un buen rato. Desde luego. Porque, a ver, imaginemos por un instante que esa premisa es mecánicamente cierta. Si no somos simples contenedores aislados que van almacenando sus propias experiencias privadas, sino que somos, digamos, pequeños nodos, pequeñas terminales vivas habitando todas dentro de un gigantesco sistema operativo universal, pensemos por un segundo en el peso real de lo que hacemos cada día. La responsabilidad que eso implica. Exacto. Cuando una persona teclea en su teléfono un comentario destructivo desde la rabia pura, o cuando comparte compulsivamente un contenido que está impulsado solo por el miedo, o cuando, por el contrario, aplica una pausa súper consciente y ofrece un ejercicio de empatía profunda ante una opinión contraria,
La pregunta es, ¿está simplemente desahogando su estado de ánimo individual en una pantallita de cristal? ¿O está, de forma completamente literal, reescribiendo y actualizando una línea de código en el sistema operativo de la humanidad entera? Ahí lo dejamos. Hasta la próxima.